Muy bienvenidos una vez más aquí a esta tertulia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Que se encuentre, esperamos aquí Luis Jovel, José Villalobos, Iván Sena, traerle a usted una palabra de edificación y también de información de lo que respecta la fe cristiana y cómo esta fe impacta nuestras vidas diarias. En este día queremos tomar un tema que le estamos llamando Reforma Latina Evangélica en USA y también en Latinoamérica. Eso lo hubiéramos dicho más porque vamos a hablar un poco de Latinoamérica. Y lo que vamos a hablar es, vamos a hablar de dos cosas. Primeramente es la reforma que Time Magazine está diciendo, la reforma que los latinos están teniendo con respecto a la religión. Y también vamos a hablar con un artículo de hace muchos años, de hace 2009, o sea que son 4 años atrás, que José y yo hablamos y pusimos nuestros blogs en aquel tiempo con respecto a pero que no es catolicismo, está creciendo en Latinoamérica y cómo es que nosotros te podemos contestar a eso. El crecimiento del latinoamericano tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, el protestante, el crecimiento protestante tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica es una cosa que debemos dar gracias, pero también nos lleva a tener cosas, nos llama a tener tener cuidado o nos llama a un desafío de cómo vamos a enseñar la Biblia. Así que José, primeramente te quisiera dejar a vos que hablaras en esto que tenemos que hablar, que ha salido en noticiacristiana.com, que habla, revista Time destaca la fuerza de los evangélicos latinos en Estados Unidos. Sí, y los números increíblemente siguen creciendo, ¿no? De los latinos aquí en los Estados Unidos. Hemos visto las encuestas, hemos visto los resultados, lo que la gente predice, los que los expertos dicen, y prácticamente los hispanos van a seguir creciendo. Por otra parte, vemos que la Iglesia Católica Romana sigue perdiendo feligreses y los está perdiendo a un nuevo movimiento, al que hemos nosotros llamado neopentecostalismo. A la diferencia del pentecostalismo clásico, que uno de los que está aquí entre nosotros, Iván, lo representa. Yo represento a la rama de la Iglesia Reformada en el sentido de los, con los luteranos. Yo soy luterano y pues Luis lo tenemos representando a los bautistas. Pero el neopentecostalismo sí es diferente, es una rama muy diferente. Podría decir, alguien me dice de que parece ser una nueva religión. Oigan, y esto es alarmante. Parece ser una nueva religión dentro del cristianismo, y esto nos trae a memoria que cuál fue la cuna del cristianismo en el principio. La cuna del cristianismo en el principio fueron las sinagogas judías. De las sinagogas judías salió la iglesia primitiva. Yo pienso de que vamos a ver si mi amigo Antonio López tiene razón. Vamos a ver que dentro del cristianismo va a salir una nueva religión, neopentecostalismo. Estaba yo viendo esto de que se le está Time Magazine le está diciendo que esto es una reforma latina, pero si recordamos la reforma europea, es que eso es lo que pasa, ¿qué clase de reforma vamos a tener? Si vamos a tener una reforma latinoamericana o vamos a tener una reforma al estilo europeo. Yo creo que como latinos nosotros queremos tener una reforma latina, pero si vamos a alcanzar al menos esos grados de apegamiento bíblico como lo tuvo Calvino, como lo tuvo también lo tuvo Calvino, lo tuvo Lutero, lo tuvo Zwinglio, o si no vamos a ser más que todo como anabaptistas, o que hasta muy tarde, como con menos Simon, hasta muy tarde ellos fueron que tomaron la Biblia en serio, sino que en los primeros movimientos anabaptistas no vemos esa, ¿cómo podríamos decir? Ese apegamiento
a la Biblia. Una cosa de que estamos hablando con respecto a la religión, qué clase de religión, como dijiste, José, qué clase de religión es la que vamos a la que está apareciendo en nuestros ojos, delante de nosotros, qué es lo que estamos viendo, pero mucha gente está diciendo de que este nuevo movimiento, esta nueva gente de que está diciendo que está diciendo de que están dejando el catolicismo, dicen que ellos no tienen religión. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Que no tienen religión, y para eso quisiera invitar a Iván que nos diga con respecto a eso de que cómo es que la palabra religión se ha estudiado y cómo es que se ha entendido a través de las edades. Sí, la palabra religión tiene diferentes etimologías muy discutidas. El líder cristiano Lactancio fue un famoso apologista cristiano del siglo IV. Usa la palabra religión. Santiago, el escritor de la epístola, y Pablo usan la palabra religión. Sin embargo, ahora muchas personas se oponen a esta palabra. Y fue una palabra usada tanto en la Biblia y en un aspecto positivo, como ahorita Luis nos va a decir. Y Lactancio lo usó en su libro Instituciones Divinas. San Agustín de Hipona lo utilizó en su libro Retractaciones y en su libro La Ciudad de Dios. Los anglicanos en sus 39 artículos de religión. Juan Calvino en su libro famoso Instituciones de la Religión Cristiana. Entonces, la religión está presente en el cristianismo, somos una religión. Aunque claro, la religión nos salva, sino nuestro compromiso con Cristo, o más bien, el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros es lo que nos salva. No es equivocado usar la palabra religión. Este movimiento en que se desconoce el cristianismo como religión viene apenas de unos pocos años, relativamente hablando. Exacto. Salvador de Lutri, se ha querido. Un evangelista argentino como nuevo papa, también les dice claramente a estas personas: déjense de juegos. El cristianismo sí es una religión organizada con libro sagrado, reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que no hay, ¿cómo te diría? Que no hay, ¿cómo se llama? Razón por qué no decirle al cristianismo religión. En sí, estamos viendo de que el cristianismo dice esto, Santiago, una persona inspirada por Dios, está diciendo esto, dice, Santiago capítulo 1, versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. O sea que decir soy religioso no es malo. Mucha gente dice, ay, usted es religioso. Sí, pero es que eso no es malo. Es algo que se nos ha introducido, que es bíblico, y me da risa que mucha de la gente que dice de que no cree en la Trinidad, ellos dicen que no son religiosos, pero la palabra religión está en la Biblia, y eso no lo aceptan, y tampoco aceptan la palabra Trinidad porque no está en la Biblia. Bueno, yo una vez le hice burla a alguien, bueno, ¿usted es religioso? No, yo no soy religioso. Bueno, pero dice la Biblia que si usted hace esto y esto, usted es religioso y no está malo. ¿Cómo es que usted rechaza la palabra Trinidad porque no está en la Biblia, pero también rechaza la palabra religioso y eso que está en la Biblia y se puede aplicar a las personas que siguen a Dios? En fin, eso es lo que está pasando en estos tiempos, porque como dice José, es una nueva religión la que estamos viendo naciendo. Y me gustaría leer un poco de este artículo de noticiacristiana.com que dice: el aumento de la influencia latina ha sido reconocido políticamente en las recientes elecciones presidenciales. Los estudiosos han señalado que años atrás, mientras que la mayoría de los blancos eran cada vez menos religiosos, la reforma latina ha hecho que las iglesias sean más frecuentadas por los latinoamericanos y sus descendientes, para duplicar su tamaño en pocos años. Al igual que en su país de origen, muchos de ellos eran fieles católicos, pero se sentían atraídos por los servicios pentecostales, su música alegre y la promesa de milagros y prosperidad. Especialmente para los inmigrantes de primera generación, las iglesias se convirtieron en una especie de refugio, casi una nueva familia lejos de casa.
Con los recientes debates en el Congreso sobre las leyes de inmigración, miles de estos hispanos evangélicos pueden quedarse en Estados Unidos, en lo que sin duda afectará a las generaciones futuras. José, quiere decir que lo que atrae a muchos de estos neopentecostales o esta nueva forma de cristiandad que estamos viendo nacida en Latinoamérica es que están siendo atraídos no por el mensaje de salvación, no porque desean la vida eterna, sino porque hay música alegre, hay una promesa de milagros y prosperidad. Y aparte de eso, tienen una causa común, ¿no? Los que no son legales aquí en los Estados Unidos se sienten la minoría, se sienten apartados, no se sienten parte de los Estados Unidos, pero en la iglesia, cuando ellos llegan a la iglesia y los invitan y todo eso, ellos se sienten igual a su prójimo. Y esa es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Y así es como crecen las iglesias. Si 20 personas invitan a 20 personas, imagínate, ¿cómo no se va a llenar eso? Aparte de eso, al llegar ahí está la música alegre. Me recuerda al título, a un título que decía, ¿estamos entreteniendo a las ovejas o adorando al cordero? Y esa es una de las... Exacto. Me recuerdo que se le enseñé, le di el artículo a una persona que conocía y pues se molestó conmigo. Dice, yo no acepto todo lo que está ahí en ese artículo. Pues sí, no lo van a aceptar porque en realidad sí, hasta cierto punto están entreteniendo a las ovejas. Porque les preguntan las básicas doctrinas del cristianismo, no las conocen. Y ese es un problema. Exacto. Eso es lo que te estaba diciendo yo, que nosotros conocemos una iglesia, unos hermanos, donde ellos tienen unos jóvenes que yo te estaba diciendo que me pregunto si estas personas pudieran defender la fe cristiana, si se les pone enfrente un solo Jesús o un testigo de Jehová o un mormón, son personas que no la pueden defender. Pero me gustaría seguir leyendo un poco más de este artículo. Dice, después de todo, los latinos evangélicos son el segmento más rápido el segmento de más rápido crecimiento en la Iglesia de América. Según el Foro Pew sobre religión y la vida pública, más de 2/3 de 52 millones de latinos viven en los Estados Unidos y son católicos, o sea, 2/3. En el año 2030 esta cifra podía acercarse al 50%, porque muchos estarían tornándose evangélicos como en la mayoría de los países de América Latina. Y esto es algo que David Diamond ha andado para arriba y para abajo hablando. Han dado hablando de que sí, de que vamos a ver de que el nuevo Papa va a traer mucha gente, va a regresar mucha gente al catolicismo. Y algo que yo digo que no lee lo que la gente o lo que los expertos están diciendo, de que esto es una cosa que no va a parar. Muchos evangélicos se van a seguir entregando a Cristo, gloria a Dios por ello, pero ¿qué clase de evangelio vamos a tener a lo último? ¿Qué clase de cristianismo vamos a tener en Latinoamérica? ¿Un cristianismo basado en la Biblia, un cristianismo que busca al Señor o un cristianismo que está más bien derivado? ¿Es una copia más pía o menos idólatra o más ruidosa o con más milagros que el catolicismo romano? ¿Qué es lo que vamos a tener, José? Bueno, y fíjate, mencionamos los milagros y nosotros obviamente creemos en los milagros. Lo más importante de un milagro o de las si se puede decir, los dones espirituales, en mi opinión, tiene que ser el discernimiento. Sin discernimiento, no pidan nada. Primero tenemos que pedir discernimiento, ya para cuando alguien hable en lenguas, supuestamente, si hable en lenguas, entonces eso no es lo que nos llame la atención, sino que qué es la interpretación, y si es algo que está pegado a las escrituras, y si es algo que en realidad Dios está hablando. Y me recuerdo una vez alguien dijo, se paró en el servicio y dijo, hijo mío, dice el Señor, sé valiente como Pancho Villa. Y yo me recuerdo esa profecía. Ajá, y era increíble, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? Creo que
creo que los milagros sí existen, pero tenemos que tener esa mente crítica, tenemos que ver si en realidad son de Dios o son imitaciones. ¿Este cristianismo es cristianismo verdadero o es una imitación? Si esta reforma cristiana es una verdadera reforma cristiana o es una imitación, y me temo que es lo último. Iván, vos que estás en México, ¿has conocido gente que ha regresado deportado, lo que sea, a México de nuevo, quien se han convertido al evangelio en Estados Unidos? Eh, sí, he conocido a muchas personas, algunos familiares míos. Yo creo que cuando salen de Latinoamérica no se atreven, o aunque ya previamente sienten alguna comezón por el Evangelio, dado el contexto de que toda su familia o muchas de sus familias son católicos romanos, sienten temor a las burlas o al desprecio. Entonces, en el país local o natural, no se convierten o no manifiestan un acercamiento. Sin embargo, ya cuando están fuera de la esfera de influencia de la familia, entonces se muestran más abiertos hacia la fe cristiana, o fe cristiana como nosotros la entendemos. Ok. Sí, yo veo en estos nuevos movimientos un, un problema de enfoque. Ya no se enfoca la relación, tanto comunitaria como personal, con Cristo y su obra, sino con el pastor y su poder, o el ungido y el poder que tiene, o la iglesia y lo que te ofrece. Sí, Ya, es un no, problema, muchos y enfoques. eso es lo que aparentemente está atrayendo a la gente, o está atrayendo a las personas. No, lo que leímos en esto, de que no es necesariamente es el mensaje de salvación, sino que es algo que les atrae, que una religión popular, un líder, es los milagros, es aún la escatología, el morbo de saber qué va a pasar al final. Eso es lo que yo veo en esta nueva movimiento de los escatólogos, o estos falsos profetas, falsos predicadores del sensacionalismo. Ellos les encanta hablar y apelan a la gente porque hay un número de personas de que quieren saber el futuro. Y no solamente existen esos dentro de la iglesia, sino que afuera de la iglesia. Y quisiera seguir leyendo esto, esto, lo que estoy leyendo de Noticia Cristiana, es la traducción de lo que es de un excepto de que ha salido en Time Magazine. Time Magazine está dando, ha mostrado todo su primera plana, y también el más destacado artículo de esta revista esta semana ha sido eso, la Latino Reformation. ¿Qué ibas a decir algo, Iván? Sí, creo que en su afán de estar totalmente contrarios a la religión católica romana, se han vuelto como ellos. En sí tienen papas infalibles. ¿En qué lo vemos? En que el ungido, ya sea escatologo, quise decir escatologo, profeta, apóstol, megapastor de una mega iglesia, etcétera, es infalible, no puedes ir en contra de él, no se le puede cuestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona con una unción especial que los demás no pueden tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué son? Sino funciones papales, como se ha atribuido el papado históricamente. Exacto. Entonces, no son congruentes. Aparte de que lo que tú has dicho en tu blog y muchos otros han dicho, también José, nuestro amigo que está ahorita, no le hemos dado un poco la palabra, son nuevas indulgencias, practican indulgencias, hacen mandas. Por ejemplo, Señor, te quiero servir, pero tienes que darme esto. Primero dame tú y ya luego yo te sirvo. No hay una completa sumisión a Él o un entendimiento de la soberanía de Dios. Exacto. Yo quisiera seguir con esto porque aquí que voy a dejar entrar a José después de esto. Dice el artículo, sigue: uno de los signos claros de la influencia es que cada vez es mayor la consolidación de la mega iglesia hispana con servicios en español, no más como un ministerio dentro de las iglesias cuya mayoría de miembros y nacidos son Estados Unidos, que solo hablan inglés. El pastor Wilfredo de Jesús, por ejemplo, conduce la iglesia del Nuevo Pacto de la Asamblea de Dios de Chicago con 17,000 miembros
en el año 2000 solo había 100 personas para la adoración. Ahora es esta iglesia más grande de la Asamblea de Dios de los Estados Unidos. Y el proceso se invierte, son las iglesias latinas que tienen un ministerio en inglés, que buscan alcanzar a la generación más joven que no domina o no habla español. Por otra parte, se hizo más fácil enviar y apoyar misioneros a los países de América Latina, donde los evangélicos siguen siendo una minoría, pero el dólar se mantiene fuerte. José, yo me acuerdo que en la iglesia donde estábamos nosotros, el IM, se mandaron muchos misioneros para Sudamérica y para Europa, y aún aquí a Australia. Yo fui uno, no, que a mí no me mandaron directamente, pero yo fui uno indirecto que mandaron para acá, aprovecharon que yo me vine para acá. Yo creo que sí, que se mandó a muchas tierras el evangelio, pero como dice Iván, se estaba reproduciendo no el evangelio bíblico, sino que una cosa que se suponía que era bíblico. ¿Qué pensás vos? Y otra cosa que estaba pensando, ¿cuál es el desafío para vos que sos luterano? Y después voy a hablar de los bautistas. ¿Y cuál es el desafío, pero en especial para vos que sos luterano, de esta nueva ola de gente que está viniendo a los pies del Señor, que son latinos? Bueno, siempre lo más difícil es siempre para nosotros permanecer en la verdad firmes, ¿no? Aparte de eso, tenemos esa lucha de cómo le podemos enseñar a la gente, pero la mayoría de las veces la gente a veces no quiere aprender, ¿me entiendes? La gente se quiere quedar cómodo, y hay inclusive pastores luteranos que yo he conocido que no tienen una doctrina firme, y no quiero yo exaltarme yo mismo, pero lo que yo quiero decir es de que conozco otros pastores que sí, pero para mí, la mayoría de personas que vienen a esta clase de iglesias, pues llegan ahí por otras razones. Y aparte de eso, cuando llegan ahí no son instruidas, porque si ellos llegaran ahí y les dijeran en realidad cómo están las cosas, ustedes saben de que permanecer en el cristianismo es algo muy difícil, no se puede, no sé, esto no es del montón. El cristianismo no es del montón. Mucha gente ha abandonado el cristianismo, decía, no sé si C.S. Lewis decía de que no porque les aburra a la gente, o porque digan, oh, esto no es una lucha para mí, sino que han tratado de vivir bajo el evangelio, pero es bien difícil, no es fácil vivir bajo el evangelio, porque el evangelio es un insulto, porque prácticamente Dios nos dice de que pues nosotros no podemos hacer nada, no podemos contribuir para nuestra salvación, sino que todo lo ha hecho Cristo. Es más, para nosotros luteranos, aún la santidad depende 100% de Cristo y no de nosotros, porque últimamente es posible de que le ayudemos a los pobres, de que le ayudemos a los que están marginados, pero nuestra intención tal vez es que nos vean, y ahí es el problema de nosotros luteranos, que aún cuando hacemos cosas que Dios nos pide hacer, aún tenemos que pedirle perdón, porque es posible que las estemos haciendo mal. Y ese es el gran desafío para nosotros, ¿me entiendes? ¿Cómo podemos nosotros comunicar ese mensaje a la gente, que ellos automáticamente, si dejamos que la gente empiece a formar religiones, nos van a dar religiones que por lo general nos piden que hagamos A, B, C, D, E, F, hasta la Z para conseguir el favor de Dios. El paganismo, la religión musulmana, la religión inclusive los católicos dicen ellos de que Dios hace el 99% y ellos hacen el 1%. Y es algo que nosotros no podemos aceptar. Claro, una cosa de que estabas diciendo, José, de que cómo es que del paganismo, de cómo es que requiere que nosotros hagamos algo para que Dios haga algo también.
Ese no puede ser una reforma como nosotros los cristianos entendemos la reforma protestante. Eso es más bien irse de vuelta de vuelta al catolicismo romano sin saberlo, pero hacer un segundo catolicismo muy latinoamericano. Eso es lo que creo que está pasando. Es una contrarreforma moderna. ¿Me entiendes? Eso. Nosotros hemos escuchado de la reforma moderna, pero lo que se está viendo ahora es una contrarreforma moderna. Iván. Sí, yo quiero hablar acerca de que se está convirtiendo en una religión de masas, es decir, pasa casi igual que la iglesia después del giro constantiniano. Y no quiero decir que Constantino haya fundado la religión católica romana, sino que hubo un cambio de paradigmas. En efecto, la religión cristiana se convirtió en la religión popular, en la religión de masas. Entonces, la iglesia seguía teniendo buena doctrina, o sana doctrina, pero entraban muchas gentes que no eran regeneradas, que entraban sin un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, habían bautismos masivos, personas eran bautizadas sin tener un discipulado, o como dirían antiguamente, un catecumenado. Entonces, eso hacía que entraran y querían que recitar unos credos, o hacer X o Y actividad en la basílica o la iglesia, los hacía cristianos. Y es lo que pasa ahora. Personas son evangelizadas en masas, no se les pone atención. En estas iglesias de 17,000 personas, como dicen ustedes en la que estaban antes, solamente conocían a 20 y los demás de vista. No había una atención pastoral. El pastor no había nada de atención pastoral. Jovel o José, creo que uno me dijo que tenían que hacer cita con 6 meses de anticipación, ¿no? Así es. ¿Dijo la vez pasada eso? Sí, a mí me dijeron en una iglesia de estas mega iglesias que para hacer una cita con el pastor, para tener una cita tenía que hacer 6 meses. Y digo yo, no, yo a mi pastor lo puedo llamar en estos momentos y él me contesta. Y esa no es el modelo de una iglesia. Imagínate, tu hijo está enfermo a las 11 de la noche y no puedes llamarle a tu pastor para que ore por ti o para que te dé ¿me entiendes? Para que te ayude a salir de esa dificultad emocional. No, eso no es bíblico. Luis es pastor y él nos podría decir algo sobre esto. Bueno, a mí me acuerdo que como estoy en un área rural, si alguien se enferma, yo tengo que ir 1 hora 40 minutos manejar a un hospital, a Bendigo. Y he tenido que hacerlo, he tenido que manejar 1 hora 40 minutos y no es que voy en tráfico, voy sin tráfico, o sea, voy a 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora sin parar por 1 hora 40 minutos hasta que llego a Bendigo. Y ahí en 10 minutos ya llego al hospital porque ahí es un pueblo, es una ciudad. Pero si alguien se enferma, por eso es que a los pastores nos pagan tanto, porque uno se tiene que levantar y uno tiene que ir y no, bueno, hay que Dios le ayude. No, uno tiene que ir primeramente porque uno ama las ovejas, primeramente porque es la responsabilidad de uno de pastor, y otra cosa también que mucha gente no se pone a pensar es de que para eso le pagan. Y mucha gente es lo que se dice, se hacen asalariados y solo están recibiendo el pago y solo llegan bueno, que Dios lo bendiga. Y eso es lo que pasa en nuestros círculos. Yo cuando estaba en iglesia anglicana, yo estudiando, y me acuerdo de que había una mujer que ahora es obispa. Obispo, porque obispo no puede ser. Esta mujer, lo que pasó fue de que si uno se moría en el día de que ella tenía libre, ella no lo atendía, y lo hizo 2, 3 veces esta mujer. Y también si alguien se enfermaba y era una iglesia de bastantes viejitos, ella no iba al hospital, sino que se tenía que esperar hasta el otro día porque ese era su día de descanso. Así que, y ahora es obispa, o sea que lo que dice José es el concepto pastoral se vuelve en muchos círculos, se vuelve totalmente ajeno a lo que, y eso que no es mega iglesia, simplemente una iglesia de 50 personas, y la mega iglesia es peor aún, porque yo le digo a mi hermana que va allá a Hillsong, que son, José, vos estuviste en Hillsong y ahora está más grande de lo que vos estuviste,
Y yo le dije, ¿has hablado vos con tu pastor, con Brian Houston, acerca de tus problemas? No, porque no se puede, es absolutamente imposible. Este hombre tiene cosas más importantes que hacer. Wow. Y qué es más importante que la grey que Dios te ha dado. Ok, esa gente es más importante mantener la empresa que mantener las ovejas que Dios te ha dado a cuidado. ¿Sí? ¿Algún otro ahí, otra cosa que tienen que decir? Sí, es muy diferente a mi iglesia. La mía no pasamos más de 130 personas el domingo. Entre semana hay menos gente por sus trabajos, pero el pastor está disponible las 24 horas del día. Y no solo el pastor, nosotros mismos como miembros conocemos las necesidades de cada quien. Tenemos casi todos números telefónicos uno de otros. Vamos a la casa si alguien está enfermo. Si está en el hospital, no es tan solo de que tiene la obligación el pastor de ir, sino nosotros como miembros de una familia tenemos el derecho de visitar a nuestros propios hermanos, y no tan solo visitarlos, llevarles una despensa, una ayuda, etcétera. Creo que eso es algo que la religión de masas no puede ofrecer. Y me gusta mucho eso porque no tan solo eso, el pastor a los miembros que son muy, muy ancianos, ya por su edad no pueden ir al templo, les lleva la comunión cada domingo. También es algo que no ofrecen en las iglesias de 20,000 personas, no sé cómo hagan para celebrar Santa Cena, etcétera. No, ahí entra toda la gente. Cuando alguien fue a la iglesia de Joel Osteen, lo de Issue, etcétera, José. El talk fue de la misma denominación de José. Fueron y dicen que hay 25,000 personas metidos ahí en Texas, y les dieron, no te preguntan si sos cristiano o no, simplemente te ofrecen el vaso el vasito y el pan. Y esperan que tomes. Ahora estaba hablando con respecto a eso aquí en la iglesia nosotros, que cómo es que, bueno, el pastor que nos vino a visitar y predicó es amigo mío, y claro, muchos bautistas son los que ahora hacen comunión abierta, que se dice, a cualquiera se le da la comunión, y fueron los bautistas en la Reforma los que cerraron eso. Ellos fueron los primeros que cerraron la comunión solamente a los convertidos, solamente a los bautizados. Y yo no sé qué ha pasado ahora, que ahora cualquiera puede tomar Santa Cena discriminadamente, no hace falta haber aceptado a Cristo. Pero algo que yo quería, ya para ir terminando, dice, quería seguir, y esto es la pregunta que a José le hice antes y quería volver al artículo. Dice, el artículo casi concluye con esto: el aumento de latinos evangélicos es cada vez más mayor y es cada vez más mayor, cosa que yo no sé quién está redactando esto. Yo que no puedo hablar, ¿verdad que no se dice así, Iván? No se puede decir así. No se puede porque es una redundancia o cacofonía. Sí, es una cacofonía. Bueno, que es cada vez más mayor y se convierte en un reto tanto para la Iglesia Católica Romana y la Convención Bautista del Sur, o la Southern Baptist Convention por sus siglas en inglés, la dominación evangélica más grande de los Estados Unidos. Richard Land, expresidente de ética y de la SBC y la Comisión de Libertad Religiosa, desafió a los pastores bautistas hace 4 años para invertir en la evangelización de América. Una cosa de que a mí siempre me han invitado es que quieren que vaya porque soy pastor bautista, primeramente por eso, segundo porque tengo estudios, tengo mi bachelor degree y he cursado mi posgrado, y muchas de esta gente que quieren personas como yo, porque allá en Estados Unidos, como José sabe, si no tienes su licenciatura, no puedes entrar al seminario, y muchos pastores solo tienen la secundaria, así que muchos pastores no pueden estudiar. Pero sí se hace un desafío, no solamente en Estados Unidos específicamente, no solamente para los católicos romanos, que se le está yendo el número, como vimos que al 2030 esperan que ya la mitad de la población latina sea evangélica, sino que también para las iglesias que han estado desde el principio en Estados Unidos, como son los bautistas, luteranos, presbiterianos, episcopales. José, ¿qué me puedes opinar al respecto? Regresando a lo que mencionaste tú, y es interesante que todos queremos
pedirle a nuestros grupos, nosotros el Sínodo de Missouri también pedimos de que inviertan más en los latinos, en los hispanos. Yo he hablado con la Hora Luterana y les he pedido que comiencen aquí en una estación de radio para pasar los programas aquí. O sea, tenemos que movilizarnos porque los neopentecostales se están movilizando todos los días y nosotros apenas estamos pidiendo que nos movilicemos. Entonces es importante, pero lo que yo sí quería poner un pensamiento allá afuera es de que Luis mencionó el hecho de que no hay muchos pastores preparados, ¿no? Muchos pastores que en la iglesia en las iglesias neopentecostales de miles, hay pastores que en realidad ni han terminado lo que nosotros conocemos aquí como la high school, ¿no? El grado 12. La secundaria. La secundaria, pero ellos tienen grupos a cargo y todo eso. Y yo voy a decir algo que pues es muy sensible, pero en realidad tenemos que decirlo. Hay muchos pastores que fácilmente se hacen pastores. Ellos empiezan sus reuniones fácilmente y pues ¿saben qué? Hay muchos miembros de esas iglesias que se hacen miembros fácilmente. Pero así como se hacen fácilmente miembros y así como se hacen fácilmente pastores, fácilmente dejan de ser pastores y fácilmente dejan de ser miembros de esas iglesias. Exacto, yo estaba viendo y ahora dándole un poco más a Iván de hablar, es de que he estado fijándome qué es lo que está haciendo David Diamond en México, y yo me fijo que un gran número de iglesias lo invitan, y yo digo en mi mente, ¿quién en su juicio justo va a invitar a David Diamond a su iglesia? Solamente un pastor de que no conoce la Biblia. ¿Qué me opinas de eso, Iván, y también José, para ir terminando ya esta tertulia? Uno de los profetas del Antiguo Testamento, o Dios, hablando por medio del profeta, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hablo en la versión antigua, así que no sé cómo digan las versiones nuevas, pero es lo que pasa. El pueblo cristiano, todos esos neoevangélicos, están en peligro porque no están recibiendo un discipulado o un verdadero conocimiento y se dejan llevar por esas personas que aparentan tener un título de doctor, que aparentan haber estudiado y que en realidad tienen mínimos o ceros conocimientos de historia, de apologética o de las cosas que verdaderamente deben importar al cristiano. No tienen nada de teología. Y se dejan llevar por ellos simplemente porque tienen buena retórica, saben hablar, saben moverse en un escenario, etc. Entonces, es el complejo que hay del líder heroico, como ya dije al principio del video, y es algo de lo que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dice: no tengan confianza en nuevos dirigentes, en mejores sistemas o nuevas organizaciones. Pueden ser buenos y necesarios, pero fracasarán en algún momento. Reconocer la afabilidad humana y tener confianza en la soberanía de Dios son los únicos fundamentos estables para los seres humanos en la sociedad. Así que yo les invito, como el arzobispo, dejen de tener confianza en el escatológico, en el predicador del sensacionalismo, en el profeta, en el apóstol, y pongan su confianza en Dios y sigan a los líderes que verdaderamente han demostrado su fe cristiana y sus principios y valores cristianos. Aquí está la cita, en la Nueva Versión Internacional dice así, Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y ahora en la mañana estaba oyendo uno de los, una vez más, Issues, etcétera, estaba oyendo a Alvin Schmidt, que es un historiador, que dice de que José Smith se aprovechó de la ignorancia bíblica de la gente y por eso es que consiguió muchos seguidores. Y yo rápido me vino tanto Bolaines como Guillermo Maldonado también, se me vino también David Diamond, el clásico, se me vinieron todos ellos porque es cierto, la gente no saben, nunca han sido expuestos a la verdad bíblica y cuando vienen otras personas con
con buena jerga, con una forma de seducirlos, y lo dicen con tanta... El error lo afirman con tanta... están tan seguros de lo que están diciendo, y la gente dice sí, abren sus manos, abren sus mentes y dejan que la mentira entre a ellos. Y así es lo que pasa. Así como Joseph Smith se aprovechó de la gente que no conocía la Biblia, igualmente estos predicadores de la prosperidad, estos predicadores de sensacionalismo se aprovechan. Y eso es lo que, tenemos un gran desafío, si esta es la reforma que estamos viendo, si esta es la reforma que estamos viendo tomando tanto lugar en Latinoamérica como en Estados Unidos. Este es un gran desafío para aquellos que queremos un evangelio como al principio. Queremos un evangelio como la fe dada una vez y para siempre a los santos. José, te doy la última palabra. Cuando Jesús habla de los falsos profetas es porque sí hay falsos profetas. Cuando en el libro de Revelación habla de los falsos apóstoles, es porque hay falsos apóstoles. Cuando Pablo habla de los superapóstoles, los apóstoles que se oponían a la sana doctrina, es porque hay superapóstoles. Hoy en día no ha cambiado eso. Y cuando un pastor invita a uno de estos apóstoles o escatólogos o como quiera que se llamen, ellos están invitando a la desgracia a sus congregaciones, porque simple y sencillamente esos hombres los van a guiar a enseñanzas fuera de las escrituras. ¿Y cómo lo van a saber? Simplemente no lo van a saber. Sencillamente porque en este asunto de la mala doctrina y la buena doctrina, cuando uno se pierde de lo que es la sana doctrina, uno se pierde y no sabe regresar. Pero hay que regresar a las escrituras. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y en la regla que seguían los apóstoles se llamaba la didaqué. Ahí hablaba sobre, por ejemplo, una persona, un profeta o una persona invitada a una congregación que se quedaba más de 3 días era considerado falso profeta. Entonces hay reglas, hay cosas que nosotros podemos ver como la iglesia primitiva. Sí, hoy en día los neopentecostalistas se llenan la boca diciendo de que quieren ser como la iglesia primitiva. ¿De veras? ¿De veras quieren ser como la iglesia primitiva? Entonces vendan sus casas y llévenlo a la iglesia. Entonces, entonces que lo lleven a la cárcel por causa de Cristo. Pero esas cosas no se van a ver. Ellos solo quieren la farándula, solo quieren el título, solo quieren lo espectacular, pero no quieren el evangelio verdadero. Y eso es aparte. Sí, exacto. Iván, querías decirnos algo acerca de San Ireneo. Sí, San Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan, y él dice que el peligro de estas nuevas doctrinas no está en que son totalmente mentirosas, tienen algo de verdad, una pequeña pizca de verdad, pero el problema es que esta pequeña pizca de verdad la distorsionan tanto de que se vuelven sectas, porque de la verdad total o en su conjunto solamente agarran una parte que les conviene para que sea su anzuelo, y ya luego todo su resto de doctrinas erróneas las presentan también como parte de la verdad. Entonces cada una de esas personas afirma algo bueno, dejar la idolatría. En sí es un mensaje bueno, y David Diamond y todos eso lo dicen, pero al dar una parte, un 10% de verdad, da un 90% de error, y ese es el problema de ellos. Primero enfatizan demasiado una verdad y luego cargan el 90% de su error. Y eso es desgraciadamente, y también por como yo he sido maldecido por sus seguidores, ese es el fruto de esa énfasis, ese es el fruto de lo que esta gente está hablando y diciendo. Bueno, no tenemos tiempo para abordar el artículo de este escritor de Milton Acosta, Pentecostalismo de Poder, una evaluación del protestantismo latinoamericano. Lo vamos a hacer la próxima
después, porque yo creo que es muy largo, este tema muy largo, queremos hacer más accesibles estos videos, en vez de ser hora y media, queremos hacerlo de menos de una hora. Nos estamos tratando de disciplinar, pero le doy gracias a José y a Iván, que yo fue el que les dije, miren, esto ha salido. Le mandé ayer a José le mandé el link, y a Iván ahora en la tarde le dije, bueno, vamos a hablar de esto. Y hemos tratado y luchado porque el Google, por lo visto, estaba dando problemas. José se estaba cayendo, yo me estaba cayendo, y hemos estado 3 horas batallando, ¿o no, hermanos? Lo que es andar bien caídos. Yo no. hemos estado caídos. Bueno, José y yo hemos estado caídos porque como somos más viejos tenemos más grandes pecados, por lo visto. pero sí, esta semana vamos a empezar con lo que respecta al credo. Ya les mandé a José y a Iván lo que vamos a hablar. Vamos a seguir a Carl Trueman. Vamos a hacer una introducción. No vamos a hablar en sí del credo, pero vamos a hablar por qué necesitamos credos. Por qué es que nosotros tenemos que tener credos, más que todo en este mundo moderno, en el cual si te gusta o si se siente bien, hazlo. Es un mundo muy diferente del que muchos de nuestros antepasados en la fe crecieron. Así que va a estar con nosotros Andrés Miranda y David González, se llama, ¿verdad? El apellido de David. Sí, David González va a estar con nosotros, primero Dios, así que lo vamos a hacer, pero siempre estén pendientes de lo que vamos a hablar también. Prácticamente vamos a estar hablando una tercera parte de lo que empezamos a hablar del neopentecostalismo, pero ahora vamos a estar en el escrito por Milton Acosta, que salió en el 2009 en Christianity Today, y que José y yo lo pusimos en nuestras websites, pero es hora de que volvamos a revisar eso. Es un tema que siempre está candente y que lo estamos viendo vivo y en directo en nuestras congregaciones, aquellos que viven en Latinoamérica y en Estados Unidos, y yo que estoy de observador desde acá Australia, pero aún así, yo he estado en iglesia de habla hispana aquí y lo mismo he visto. Es una cosa. Así que gracias a Dios, porque los evangélicos van a crecer en los próximos 17 años en Estados Unidos, pero también no solamente es algo que nos tenemos que alegrar, pero también una cosa que tenemos que tomar el desafío. Más que todo, José, vos que estás allá viviendo, es un desafío grande para tu iglesia y para todos aquellos que están queriendo que el cristianismo crezca tanto en número, pero también en conocimiento del Señor. Amén, José. Así es. Amén. Así es. Que Dios les bendiga, mis hermanos. De aquí de Australia, yo me despido, Luis Alberto Jovel. Desde los Estados Unidos, José Villalobos. Y desde Jalapa, Veracruz, México, Iván Sena. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.